Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes en este día 12 de octubre. Nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra y el santo oral del día. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invitamos a que nos ayuden, apoyen nuestra causa humilde y pequeña de evangelización a través de las redes, dándonos un me gusta, suscribiéndose al canal de la Fundación Shejinah Presencia de Dios y compartiendo estos audios entre sus conocidos y contactos. Muchas gracias. Evangelio del día. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Para aquellos que quieran seguir la lectura, el Evangelio es Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer entre el gentío gritó en voz alta: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pero él repuso: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España y muy venerada en Latinoamérica. Ella es la madre que está en medio de nosotros como una columna fuerte y segura para alentar nuestra fe, esperanza y caridad. Ella es la madre que siempre escucha las oraciones de sus hijos, consuela sus lágrimas y se alegra con sus sueños y proyectos. Ella es la madre que constantemente nos dice: hagan todo lo que Él les diga. La madre que nos enseña con su palabra y sobre todo con su ejemplo a obedecer a Jesús en todo. Jesús, que es el Hijo de Dios, en el Evangelio de este día suscita la admiración y el entusiasmo de las multitudes por lo que decía y hacía. Y así, un día una mujer exclamó: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Jesús reconocía que su madre era la más feliz del mundo por ser su madre biológica. Cualquier mujer de su tiempo deseaba ser la madre del Mesías. Era un privilegio y una honra. Pero aún hay una dicha mayor para una mujer: escuchar y cumplir la palabra de Dios. Porque quien hace esto tiene en sí a Dios en este mundo y en el cielo. Quien libremente escucha y obedece a Dios es la persona más grande e importante en el reino de los cielos. Ejemplo de esto, María y todos los santos y santas, y esa innumerable muchedumbre de toda raza, lengua, pueblo y nación que están en el cielo alabando y bendiciendo a Dios por siempre y para siempre. En este día, la Virgen nos invita a volver a la palabra de Dios. Nos invita a poner en el centro de nuestra vida, de nuestra existencia, la palabra de Dios. Los católicos tenemos deuda con la palabra. No sabemos escuchar y pocas veces nos acercamos a la lectura orante y profunda de la palabra de Dios. Hoy María nos invita a ir a su Hijo, como lo hace siempre. E ir a Jesús implica conocer a Jesús a través de la palabra. Veamos algo más de esta advocación de Nuestra Señora del Pilar. La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio.
Se dice que, por entonces, 40 años después de Cristo, el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas tierras no habían recibido el Evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del río Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre los muchos convertidos eligió como acompañante a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyera allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá en este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi intercesión. Desapareció la Virgen y quedó allí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, y con el concurso de los conversos la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para el servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María de Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza. El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa un bajo relieve el descenso de la Virgen de los Cielos para aparecerse al apóstol Santiago. Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almoino, redactó unos escritos en los que habla de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente, cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. También esto atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza en el 714, había allí un templo dedicado a la Virgen. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. Rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de las otras. Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. A diferencia de las otras apariciones de la Virgen, viene cuando todavía vive en Palestina. Con ninguna nación hizo cosas semejantes. Cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la venida de la Virgen. Segundo, la columna o pilar
que la misma Señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. 3. La vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea del santuario de Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido dos ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria española. Veamos algo del simbolismo del pilar. El pilar o columna, la idea de solidez del edificio de la iglesia, con la firmeza de la columna, confianza de la protección de María. La columna es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra, manifestación de la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios. Es soporte de lo sagrado, soporte de la vida cotidiana. María, puerta del cielo, la escala de Jacob, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo. En ella, la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo. Bueno, hermosas estas palabras. Hemos tomado estos datos para la reflexión de Ciudad Redonda y Catholic Net. A todos ustedes, hermanos, en este día, aprovecho este audio para hacer la invitación a rezar mañana el Santo Rosario, mañana 13 de octubre, a las 7 de la mañana, rezar un rosario por la paz en el mundo, para que se terminen las locuras de la guerra, el odio sin sentido, que podamos ser un pueblo, este pueblo del mundo, esta aldea global que hoy es el mundo, ser un solo pueblo, un pueblo de paz que mire al futuro con ojos distintos. Pidamos la intercesión de la Santísima Madre Nuestra Señora del Pilar, y a todos ustedes los espero mañana a las 7 de la mañana a través del canal de la Fundación para compartir el rezo del Santo Rosario. Tengan todos una bendecida jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.